Imagínate la sensación que se siente en una persona muy joven. Primero escuchás la voz temblorosa del director de la cárcel que te pide por favor que les hables. Y te asomás por el borde de la pasarela donde siempre te estuvieron custodiando y ves un mar de gente que se extiende hasta la avenida Beiró gritando libertad a los compañeros. Una cosa inolvidable. Pasan los años y yo no me lo olvido nunca más. En la trinchera combativa del peronismo, junto a los sectores progresistas, los sectores cristianos, los sectores revolucionarios campesinos y por el pueblo, vamos a triunfar en este consecuente camino al socialismo. ¿Vos sentiste ese día que podía cambiar algo en serio acá o...? Claro, no, bueno, yo estaba convencido de que se podía antes de lo del devotazo, pero eso fue una materialización, o sea, fue una especie de epifanía, ¿no? Como se suele decir, una sensación de que todas tus esperanzas y todos tus esfuerzos, todo lo que se había sufrido tenía su compensación y su gratificación, tenía su recompensa. Y que nos estábamos acercando, y yo sigo pensando que hasta cierto punto era cierto, ¿no?, a un clímax en la situación revolucionaria que se estaba viviendo, ¿no? Hay historias que vienen de mucho atrás y que tienen que ver con el origen o con el parto de cada organización, ¿no? Que si, el PRT, como se sabe, nace de la unión de dos organizaciones. El FRI, que nace en el 61-62, de origen, digamos, en alguna medida nace abrazando la bandera del castrismo, de la Revolución Cubana, ¿no es cierto? Incorporando entre sus primeros, digamos, textos que lee y que ayuden a su formación, en general, intelectuales latinoamericanos, como yo te decía hoy. La gente que viene del FRI lo leyó primero a Mariátegui que a Marx o a Engels, o lo leyó primero a Fidel Castro y a Che Guevara antes que a Lenin, a Stalin o Trotsky, ¿no? El FRI no es casual que entre su primer periódico norte revolucionario los textos eran bilingües, o sea, venían en castellano y en quichua. Es el único antecedente en este país de una organización revolucionaria que reivindique su matriz indoamericana. En el año 63 entré en contacto con gente que estaba ligada a Palabra Obrera, que era una organización que se había construido a fines de los años 50 con la influencia ideológica de un joven intelectual que se llamaba Milcíades Peña. En uno de los primeros actos de la resistencia de los obreros tucumanos, un grupo de compañeros viajó a Tucumán y algunos de ellos fueron detenidos. Entonces, en las movilizaciones para conseguir que dejaran en libertad a Ernesto González y un compañero que se llamaba Urreta Vizcaya, bueno, se entró en contacto con el Frente Revolucionario Indoamericano y Popular, que era una pequeña organización revolucionaria que había creado Santucho en la zona de Santiago del Estero, Tucumán, en el noroeste. Bueno, hubo un periodo de romance entre ambas corrientes y finalmente se fusionaron en el año 65. Y bueno, yo también me incorporé al Partido Revolucionario de los Trabajadores recién formado. De la conjunción esa, bueno, surgió una nueva organización que tuvo una práctica desde el inicio distinta, que en alguna medida las dos, desde distintos puntos de vista,
vislumbraron el tema de la lucha armada porque también partían de un análisis de nuestro país, de lo que había sido la historia de este país y en alguna medida la historia de todos los pueblos, ¿no? El porqué de la razón de acudir a la violencia, digamos, ante el cierre de toda otra alternativa o toda instancia. Hubo una serie de acontecimientos que me acuerdo que me quedaron muy grabados, por un lado, en esa etapa, ¿no? Por un lado, la explosión de la calle Posadas, que era de gente ligada de alguna manera a Palabra Obrera, que había roto hacía muy poco tiempo, y ya se empezaba a discutir la cuestión de la lucha armada. Se iniciaba a discutir la cuestión de la lucha armada como una manera más de lucha. Pero de inmediato se produjeron algunos conflictos con el líder hasta ese momento de Palabra Obrera, que era Hugo Brezano, conocido por su seudónimo Nahuel Moreno. Con esto de la calle Posadas, donde mueren 5 compañeros por una explosión acá en Buenos Aires, unas actitudes un tanto extrañas de Nahuel Moreno, que hace todo un planteo de denuncia, tratando de desligarse del problema legal que eso acarreaba a la organización. Empezaron una serie de discrepancias, yo diría que en La Plata, ¿no? Bueno, por lo menos eso es lo que yo tomé conocimiento con la organización. Además porque el PRT venía con un postulado teórico que era que la solución a los problemas de Argentina era un proceso revolucionario de lucha armada, pero eso fue planteado en el año 62, se intentó concretar en el 65, pero que ese haya sido el planteo no quiere decir que todo el mundo estuviera de acuerdo que ya estaban las condiciones para la lucha armada. Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. Y lo que precipita o lo que abre o cambia las condiciones es el golpe de Estado del 66, ¿no? Porque el golpe de Estado del 66 de alguna manera lo que viene es a confirmar las hipótesis del movimiento revolucionario de que en la Argentina no había posibilidad de desarrollo pacífico por la vía democrática institucional. Centralmente esa etapa tuvo que ver con esa discusión, la discusión que no era solo a nivel del PRT, en ese momento también estaba en discusión el Partido Comunista, había en todos lados una onda de discusión acerca de la legitimidad o no de la lucha armada. Fuimos acumulando información respecto a lo que fue toda la izquierda hasta la irrupción, digamos, de las organizaciones revolucionarias. Entonces, bueno, todo lo que fue la izquierda tradicional, lo que fue el anarquismo, la fora, la Patagonia, los talleres Krieger, los talleres Barcena. Y entonces, bueno, nosotros fuimos haciendo esa acumulación de información y fuimos rechazando lo que pensábamos que no tenía cabida en lo que nosotros queríamos hacer. No era una discusión que se daba solamente en la Argentina, sino que creo que empezaba todo un cuestionamiento de la juventud a nivel, yo diría que mundial. Fue justamente un fenómeno mundial que tuvo sus expresiones en las metrópolis, como el Mayo francés y los Panteras Negras, pero los procesos más radicales y más profundos se vivieron en el tercer mundo, en la descolonización de África, en la revolución en el sudeste asiático y bueno, la revolución cubana y todo el movimiento revolucionario en América Latina. Si queremos expresar cómo aspiramos que sean
nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decirles sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che. Bueno, se decide buenamente, con buenos modales, separarnos de Brezano, expulsando, digamos, al sector relativamente minoritario que se fue como PST, como Partido Socialista de los Trabajadores, ¿no? El grueso de la organización, que tampoco era muy numerosa que digamos, en marzo del 68 realiza el cuarto congreso en el que se vota ante la decisión de la dictadura de quedarse sin límite de tiempo, se vota el comienzo de la lucha armada, ¿no? Se puso el cordobazo, que es para nosotros una confirmación de la combinación de las formas armadas y no armadas de la lucha social contra la dictadura. Fue así que digamos que durante el cordobazo, que yo apenas contaba 15 años, para 16, junto con unos amigos, producto de la situación que se vivía, nos vimos metidos en medio de la gente, en las protestas, en las marchas. Junto a eso veíamos a los vecinos, ¿no? O sea, a quienes nosotros conocíamos no precisamente por la política o la protesta social, sino por ser vecinos del barrio. Esto, digamos, fue una cosa que después, con el tiempo, yo noté que marcó mucho ver, digamos, a la gente que uno conocía desde niño participando en una protesta de ese tipo. El cordobazo es la primer movilización después de 26 años desde el surgimiento del peronismo, la primer gran movilización de la clase obrera que se da por fuera de los marcos del peronismo. El cordobazo no es una movilización peronista. Y además el cordobazo es la primer movilización en la historia argentina en que la clase obrera juega el papel de caudillo del conjunto del pueblo. Fue como decir, bueno, se terminó la hora de hablar, ahora hay que hacer. Es decir, las masas están adelantadas a los revolucionarios. Yo para esta época no era muy joven, sino que ya tenía 24 años, pero tenía, digamos, un gran odio. Era un poco así renegado social, o sea, no tenía a dónde, digamos, para tener un núcleo para funcionar, digamos, porque la revolución cubana había triunfado, porque la revolución rusa ha triunfado. Y un poco para mí eso estaba, digamos, allá lejos, ¿no? Ya lo que más me interesaba era esto de acá, digamos, lo que estaba sucediendo en Tucumán. Evidentemente había muchas cosas que no nos gustaban. Y hoy con los años uno la puede traducir de mejor manera esto, o sea, tienen más palabras, ha incorporado conocimientos, ha vivido un montón de años más. Pero en ese momento lo que se nos planteaba es qué hacemos para cambiar esto, cómo podemos hacer para... Uno era estudiante o podía tener una simpatía política o podía pensar distinto, vestirse distinto que el resto, o tener actividades en la vida diferentes, que no eran lo que ellos caratulaban luego como subversivas, ¿no? Ya eso era un peligro en la calle.
no había forma de mostrarse distinto, de mostrarse contrario a la sociedad sin correr un grave riesgo. Toda la represión por la lucha de los comedores en Rosario, en Corrientes, te daba a vos la pauta. En Corrientes hay un estudiante muerto. Claro, en Rosario también, en Córdoba también, Santiago Pampillón, todo te daba la pauta que aún sin encarar ninguna acción armada, digamos, sino el simple hecho de ir a una manifestación en defensa de, sea lo que sea, ¿no? Defensa de los ingenios acá, o de la universidad, o de lo que fuere, tenías la posibilidad de que esa manifestación sea reprimida como era reprimida, y podías ahí perder la vida, quedar herido, caer preso. Era un ambiente completamente diferente al que se vive ahora. O sea, era una cosa que es difícil de imaginarse, el nivel de movilización social que había, ¿no? Es decir, había millones de personas dispuestas a suspender o limitar o directamente abandonar sus actividades profesionales, su trabajo, incluso su familia, al llamado, digamos, de organizaciones revolucionarias a las que se habían generado fuertes estructuras de lealtades. Es decir, los compañeros tenían esposa, hijos, que generalmente eran militantes también, iban al cine, hacían una cantidad de actividades, por supuesto, pero tenía que anteponerlo. Si había una reunión de célula un sábado que él pensaba que iba a pasar con la familia en un asadito, tenía que postergarlo y estaba... Ahora, eso fue incrementándose de tal modo que hay un momento que prácticamente la vida privada quedaba muy restringida, ¿no? Pero también hay un acto de realización en eso, era como una pasión, ¿no? En ese sentido. Era contradictorio en todo caso. Era muy loco porque teníamos actividades totalmente distintas, pero o sea, más que nada actividades clandestinas en el frente en el ejército y en el frente de, en ese momento, agitación y propaganda, y yo en la parte abierta, legal. Entonces era muy, muy complicado porque encima los dos trabajábamos, entonces no nos veíamos nunca, o sea, llegábamos a dejarnos papelitos, onda, esta noche te invito a cenar en casa y podés estar a tal hora, ¿viste? Después que traes un papelito, no, lo lamento, te veo mañana en el desayuno, y así era. Yo creo que tenía una visión muy romántica, qué sé yo, pero no... Mira, me acuerdo más adelante, nosotros ya teníamos 2 chicos y yo disputaba ante mi compañero, que me planteaba ciertos límites a la militancia, que yo quería participar más, ¿no? Pero tenía 2 enanos muy chiquitos. Y me acuerdo, me quedó eso muy grabado, que él me dijo algo así: mirá, lo que se avecina no es nada romántico, acá va a haber muchas muertes, vamos a sufrir muchas penurias y los chicos tienen que quedar cuidados por alguien. Yo creo que hubiera sido impensable el nivel de compromiso de una generación, no solamente generación en términos de edad, sino de un movimiento social, que quizás no era mayoritario, pero era un movimiento social, hubiera sido impensable sin esa actitud de decir, bueno, vamos al frente. Finalmente el quinto congreso se hizo. Es interesante decir una cosa que yo sostengo y todos Cuando se hizo el quinto congreso, participaron 30, 40 compañeros ahí, no llegaban a 40 en todo caso. Se eligió un comité central, pero el conjunto de militancia que decidió ese congreso no eran más de 200, 250 compañeros en todo el país, porque se había roto el PRT en diversos grupos. Digo esto porque es interesante, era un puñado, éramos un puñadito. Pero hubo muy poca discusión en cuanto a la decisión de fundar el RP. En todo caso, si era RP o si era EP, había varias propuestas, y la bandera. Es decir, la mayor parte del Congreso lo que quería era la sigla y la bandera, para decirlo de alguna manera, ¿no? Que se legitimara la cuestión de la lucha armada. O sea, yo creía estaba convencida que era una forma de lucha que debíamos emprender, que era la única que nos quedaba. Nunca en ese momento
tuve conciencia de la dimensión que eso implicaba. De alguna manera los militares iniciaron un proceso de guerra en la Argentina, una especie de declaración de guerra al pueblo argentino, con el comunicado número 1 de Campo de Mayo, famoso comunicado. Y el PRT recoge el guante, para decirlo de alguna manera, y se plantea, bueno, transformar la guerra en revolución. Bueno, eran las 1 de la mañana, se presenta una pareja solicitando a un médico, abro la puerta y apenas abro la puerta me dicen que son del ER y que me quede tranquilo, que no me va a pasar nada, y me preguntaron dónde estaba la sala de cirugía. Bueno, se fueron a la sala de cirugía, arriba estaba la enfermera y se llevaron una buena cantidad de material quirúrgico, cajas de instrumental. ¿Qué dialogaron con usted? Bueno, no, conversamos así, en forma correcta, de por qué, le digo, por qué hacen estas cosas así, y me dijeron de que es para hacer una revolución y más que todo para favorecer al pueblo. Y comenzó un periodo que nosotros llamábamos sobre todo de propaganda armada, en que tratábamos de persuadir a la gente que la vía armada era la mejor resistencia contra la dictadura. En segundo lugar, a nosotros no nos encantaba la violencia ni tenía ningún efecto catártico. En general, la mayor parte de nosotros éramos seres humanos normales a los que la violencia más bien le fastidiaba y hasta te diría que nos producía bastante temor. Es lógico que uno tiene cierto temor desde el primer momento que comienza a tirar un volante. Uno no es una cosa normal. El hecho de salir a tirar un volante, uno se agita el corazón, después cuando hace una pintada, peor, y cuando va a hacer una acción revolucionaria y suenan las balas o las granadas o nos tiran con morteros, realmente uno ahí realmente piensa que sí, que es probable que no lo maten, pero el tema de la muerte es una fracción de segundo. Digamos, operación militar no ir a poner la bomba, digamos, ¿no? O sea, a donde vos enfrentaste al enemigo, enfrentar a los uniformados. Digamos, era cierto nerviosismo, no puedo decir miedo porque no sentía miedo, no tenía miedo. Tenía confianza en la formación militar que tenía, en la experiencia militar que tenía. Hay un fenómeno que es el convencimiento ideológico. Sí, había un convencimiento de que eso era justo, de que era correcto. En ese momento era como que, bueno, no te estabas cuidando el pellejo más allá de lo imprescindible, ¿no? Estábamos decididos a hacer lo que íbamos a hacer, digamos, ¿no? Y lo que más se siente es antes y después. En el momento, pocas cosas sentís, porque son como flash, digamos, ¿no? Todas las imágenes. Pero antes sí, ya te digo, es una sensación de miedo que se te nota en la boca del estómago, y después es cuando tomas conciencia de la que pasaste y de que estás ahí, digamos, es duro las primeras veces, no es fácil. Lo tenías como un hecho, sí, esto es a vencer a morir, pero no es el Che Guevara que con las primeras balas la enfrenté con el culo. Un grupo de extremistas copió una red propagadora de música como esta que estamos escuchando en la ciudad de La Plata y difundió una proclama. Y ahora conversamos con los dueños. Señor, ¿nos puede relatar lo sucedido en la mañana de hoy? Bueno, nosotros estábamos aquí, mi socio y yo, junto con un empleado, entraron dos señores y nos dijeron de que la intención de ellos era pasar una proclama. Nos pidieron inmediatamente que nos demos vuelta contra la pared. Previamente nos dijeron que dejaban una bomba, pero que no iba a explotar, que nos quedamos tranquilos que no explotaba, que simplemente era para que armarlos un poco, ¿no? Claro, para la gente que viniera a interrumpir la transmisión esté alertada, que no la saque hasta que no venga alguna persona entendida como la brigada de seguridad. Entonces hubo un periodo de fuerte incremento de la actividad militar, que fue el año 70-71, donde el RP pasó al estrellato, como dice.
Entrevistamos aquí en el patio, frente mismo al lugar donde se está repartiendo la mercancía ordenada por el Ejército Revolucionario del Pueblo a un operario. ¿Cómo se llama, señor? La altura Bordón. ¿Qué le han dado aquí en este bolso? Y hay aceite y muchas cosas comestibles. Aceite, azúcar, leche en polvo y arroz. ¿Qué opina de todo esto? Muy bueno. ¿La frazada para cuándo se la prometieron? No sé, la frazada en realidad no, acá en los paquetes que nos has dado, no hay frazada, pero pensamos que va a cumplir con lo... No, me decían que cuesta trabajo encontrar tantos miles de frazadas de golpe en la ciudad. Dicen que no hay en los negocios. Bueno, esos serán problemas de ellos, no nuestros, ¿no? Decían que de Buenos Aires van a llegar entre hoy y mañana. Bueno, esperemos que cumplan. Yo veía el tema de la lucha armada, digamos. Veía más que nada el tema, digamos, de la organización guerrillera, ¿viste? O sea, un poco había leído algo de Mao Zedong, había leído algo del Che Guevara. Y me parecía que era una forma, digamos, de hacer política por otros medios, digamos, y que eso implicaba, digamos, un gran riesgo, ¿no es cierto? O sea, un gran riesgo en el sentido de, mientras no se militarizara la cosa, digamos. Personalmente, a mí ya me habían detenido en el año 67 en la campaña por la muerte del Che Guevara, luego me volvieron a detener en el año 71, preparando una operación propagandística que consistía en prender fuego a la noche antes del acto al palco presidencial donde Lanussi y Pacheco Areco iban a ver un desfile, ¿no? La idea era prenderlo fuego y generar así. Por supuesto, nos acusaron de que queríamos quemarlos vivos, que una cosa así descabellada, ¿no? Tratábamos de que las acciones nuestras fueran lo menos sanguinarias posible, ¿no? Darle un tono civilizado, digamos, a la lucha armada dentro de lo factible. Un grupo aún no identificado, algunos testimonios relatan que eran 9 personas, llegaron en 2 vehículos, armas en mano, redujeron a un cabo y un agente que se hallaban de consigna en el lugar, y luego de robarle las armas reglamentarias y una ametralladora Halcón con 2 bidones de nafta, procedieron a incendiar este puesto. Ustedes observan el estado en que ha quedado. En la planificación estaba siempre eso, ¿no? La seguridad de la gente, la seguridad del objetivo nuestro y nuestra seguridad, ¿no? No era prioridad nuestra seguridad por encima de la de ellos, al contrario, era la seguridad del objetivo. O sea, si era un policía, la seguridad del objetivo. El puesto se llama Agente Salvador Incuanta. Mucha gente advirtió el suceso dado la hora en que ocurrió, y se nos ha informado que los 2 miembros policiales que se encontraban en el lugar resultaron ilesos. O sea, no era la determinación de ir y matarlo. Si moría, era por un problema de él, digamos. En el sentido del enfrentamiento en combate, si no es lo mismo agarrar y un tipo que está sentado ahí, por más enemigo que sea, pegarle un tiro. Eso no es resistible. Eso no creo que lo pueda resistir una persona con ideales. O que no. Yo no sé el caso que se le pueda pegar un tiro a una persona que está sentada ahí en defensa. Informa Splendid. Vayamos al caso Salustro. En un nuevo comunicado sobre el secuestro del doctor Oberdan Salustro, dado a conocer esta tarde por la Policía Federal, se expresa que hasta el momento se ha podido determinar la participación directa en el caso de 10 integrantes del autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo. Las condiciones exigidas para obtener su liberación están hoy manifiestamente fuera del alcance de Fiat Concord. La vida de Oberdan Salustro está en manos de quienes lo tienen en su poder. Una vez más, recurrimos a su comprensión y a sus sentimientos humanos para que no cometan un acto injusto y cruel. Por ejemplo, esto recién de no matar a la persona, lo que decía, de la persona que está sentada desarmada, pensaba en Salustro. Y alguien lo mató.
Sí, sí. Que había una orden de ejecución en caso No, de no, claro. Sí, porque, digamos, porque la amenaza hay que cumplirla, entonces en ese caso es como un condenado a muerte. Es decir, lo mismo pasa que si se va, porque de hecho nosotros se organizaron atentados contra ciertos torturadores donde se fue a matarlos en cualquier condición que se hiciera. Pero quiere decir que no es lo mismo que es alguien que las reglas son estas, digamos, está establecido, entonces hay un cumplimiento disciplinario. Yo diría, no es una cuestión personal, es una cuestión de que, bueno, alguien tiene que hacerlo, le tocó a fulano hacerlo, no es ningún placer, no es ninguna cosa. Lo cual no quita que, porque no seamos idealistas, ¿no? Lo cual no quita que dentro de una organización como el RP hubiera individuos con ciertas patologías, para decirlo. Eso nadie está exento, eso no cabe duda. Pero nadie puede construir una nueva sociedad sobre una pila de cadáveres irracionalmente llevado a cabo. Entonces eso se discutía a fondo. Insisto, estoy hablando de la intencionalidad y lo que se hacía. Los resultantes después, bueno, son diversas en todo caso, ¿no? A principios de los años 70, definirse como peronista revolucionario o como marxista revolucionario era cruzar el charco y estar en una vereda opuesta. Veredas opuestas que en algunos momentos significaba acuerdos, incluso hasta para las cosas más delicadas como fue la fuga del penal de máxima seguridad de Rawson. Desde la provincia de Chubut, exactamente en el aeropuerto de la ciudad de Trelew, donde ayer se desarrollaron uno de los acontecimientos que conmovió la opinión pública. Un avión de la empresa Austral, de similares características a y exactamente en posición similar, fue abordado por 6 individuos que, vistiendo ropas militares, obligaron al piloto a emprender rumbo a Puerto Montt. La idea era que se fueran unos 110 o 120 compañeros, que quedaban en la cárcel los que no se querían escapar, particularmente la personalidad más importante que se negaba a irse era Agustín Tosco. El telegrama que le mencionaba recién, dirigido al ministro del Interior de la dictadura, dice así: informo de arbitraria anulación mis derechos defensor Agustín Tosco, interventor cárcel, marginando mi trato profesional, niégame visita, colaciones y Puerto Solar y Irigoyen. ¿Qué trámites ha cumplido para poderlo visitar Agustín Tosco? Todos los posibles. El día viernes fuimos con el doctor Amaya y se nos negó la entrada a la cárcel. Y nosotros logramos salir, pero afuera el compañero que estaba con los camiones que estaba esperándonos se impresionó, digamos, con los tiros y huyó y nos dejó de a pie sin los camiones en medio de la Patagonia, ¿no? Mientras que otro grupo de individuos integrado por 12 o 13 personas copaba todas las instalaciones del aeropuerto de Trelew, principalmente sus comunicaciones centralizadas en la torre de control. El gobierno reprime cualquier manifestación del pueblo, por más pequeña que sea. Mata a un obrero de Peugeot, no sabemos por qué, lo secuestra, lo mata. Mata a obreros, a gente del pueblo porque pide por las tarifas eléctricas. Mata por cualquier cosa, ¿cierto? Nuestra violencia es la respuesta a esa violencia, la respuesta a la violencia del capitalismo. Es la respuesta, o sea, somos el proletariado en armas, somos el pueblo en armas. La evasión demostró que el sistema represivo es vulnerable, que la capacidad de acción de las organizaciones armadas va en aumento. Los militares debieron pactar con los 19 guerrilleros rendidos, mientras 6 de sus mejores cuadros viajaban rumbo a Chile. La respuesta militar fue el aislamiento y la vejación de los recapturados. Se comenzaba a preparar el dispositivo de la ejecución. Los cajones que se llevaron son similares a estos, con ornamentaciones muy simples. Señor, perdón, ¿usted estaba anoche cuando se llevaron los cajones? Sí, estaba. ¿A qué hora lo solicitaron? Y a la 1 y pico. ¿Quiénes vinieron? 15. Bueno, vino un teniente, no sé qué, de la base, no sé, la verdad que no sé. ¿Marino? Sí, marino. ¿Solo vino? Vinieron 2. Entonces, ¿qué le solicitaron? Y nos solicitaron los féretros. ¿Cuántos? 15. ¿15? 15. Seguro 15. 15 anoche, y después hoy, esta mañana, retiraron uno más, son 16. Una semana después, nosotros a través de distintos medios que teníamos,
nos enteramos de que los habían fusilado, salvo 3 que quedaron heridos, que fueron Haidar, Berger y Camps, que tuvieron la oportunidad de contar lo que había ocurrido y la responsabilidad del capitán Sosa en esos sucesos. ¿Ustedes son los 3 sobrevivientes del 22 de agosto? De la masacre del 22 de agosto. Y ahí lo que nos desató es más bronca, ¿no? Mucha bronca. Bueno, Trelew fue un golpe muy grande, porque si bien antes de Trelew nosotros ya habíamos tenido los primeros muertos en combate, que había sido Polti Tabor del Escano en Córdoba, un combate que hubo en el año 70, creo que fueron los primeros, así, efectivamente, habían secuestrado también a Pujal y eso, pero lo de Trelew sorprendió, ¿no? Sorprendió, dio una sensación de un dolor muy grande, porque además además que eran todos compañeros revolucionarios, encima de los 19, 13 eran del RP. De alguna manera lo de Trelew fue el inicio de lo que se llamó la Guerra Sucia. En ese sentido fue, porque hasta ese momento, bueno, la cosa había habido, pero no había sido tan grave, ¿no? Pese a esos acuerdos que significaban un nivel de confianza extremo, porque uno no puede planear una fuga tan delicada como fue la del penal de Rawson, sin tener una confianza en el otro absoluta, sin embargo no se pudo en ese momento plasmar esa confianza en términos personales e ideológicos que existía entre los militantes revolucionarios, no se pudo plasmar en una propuesta política. Creo que fuimos, como organización política, la más consecuente en la historia reciente de este país de plantear la unidad de los revolucionarios. Incluso fuimos los que pintamos por primera vez en los paredones y en los muros de este país por la unidad de las organizaciones armadas, FARC, FAP, Montoneros, son nuestros compañeros RP o PRT. La unidad de las organizaciones armadas no era tan solo una bandera del PRT, sino que también la asumían grupos estudiantiles, grupos de bases estudiantiles, en uno de los cuales yo estaba militando, que era el grupo de base independiente. Una de sus consignas, aún en elecciones para centros de estudiantes, en elecciones para la conducción del comedor universitario, una de las consignas que levantábamos era por la unidad de las organizaciones armadas. Esta consigna, por ejemplo, que fue una consigna unitaria, fue pintada por muchas otras organizaciones, tomadas después por la FAB. Sin embargo, después del 25 de mayo, o un poquito antes del 25 de mayo, yo diría casi desde la fuga de Rawson, nunca más las organizaciones Montoneros volvieron a pintar esta consigna. No sé si ustedes se acordarán, pero esto es, o sea, están los diarios de la época, ¿no?, como testimonio de esto. Comienza entonces una etapa de conciliación y de paz para el país. Sí. Perfecto. ¿Usted, señor? Yo creo que va a entrar en la paz, que es lo que dijo Lanusse. Acá no va a haber ni gorilas, ni entonados, ni desentonados. Tenemos que ser todos argentinos. Y si Perón viene para arreglar la situación, bendito sea la hora que llegue. Si bien la mayoría del movimiento obrero era peronista, no era una concepción de ideología revolucionaria. Eso yo creo que, salvo ese año 68, yo siempre tuve bastante, claro, digamos, una posición por lo menos bien definida con respecto al peronismo. Por lo menos nosotros dentro de nuestra juventud pensábamos que el peronismo
enfilaba por ahí o amagaba, pero nunca llegaba al fondo de la cuestión, que es la toma del poder y la construcción del socialismo real, ¿no? Verdadero. Me parecía que el tema de las elecciones del 73, el peronismo iba a ganar. Iba a ganar por afán, ¿viste? Porque la gente es peronista, le decía yo, ¿viste? Y eso es inevitable. Y nosotros no podemos estar al margen del pueblo, ¿viste? No podemos estar al margen del pueblo, ¿viste? Aunque no nos guste, tenemos que estar. Bueno, ahí eso, la cuestión del GAN y de la apertura de la posibilidad de la democracia trajo una discusión fuerte a nivel del PRT, el combatiente, bueno, que tuvo que ver terminó esa disputa con la fracción RP22. Se dio en torno a las elecciones, ¿no? A quién votar y a quién no votar. Un grupo de compañeros que centralmente planteaba el apoyo a Cámpora y otros que planteaban el voto en blanco. En ese momento en realidad se votó por los héroes de Trelew. En realidad cuando aparece el GAN, nosotros vemos al GAN como un intento de estafa, ¿no? De una engañifa, que no estábamos equivocados porque el intento fue así. En realidad también el mismo Perón hablaba de la, como decía, engañifa electoral, a la farsa electoral, todo ese tipo de cosas. Nosotros planteamos la farsa electoral. El gran acuerdo nacional, que solo estuvo en la imaginación, tenía un solo objetivo: provocar unas elecciones para entregar el gobierno y salvar el prestigio y el honor de las Fuerzas Armadas. Claro, lógicamente tenía que fracasar porque el objetivo era tan pequeño. Nosotros tenemos que desnudar que el sistema electoral es una mentira. Entonces, vean, esta es la mentira, fíjense, dicen esto, pero no va a haber candidato así, bla, 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 bla. Y en eso coincidíamos con todo el mundo que decía que era una mentira, pero los otros no decían que era una mentira el sistema electoral, que era una mentira lo que decía la NUCE, y en eso coincidíamos. Lo que ocurre es que los otros buscaban de que esa mentira se transformara en verdad. O sea que, y lo que ocurrió definitivamente, o parcialmente, es que efectivamente toda esa acción política, la habilidad de Perón, la acción política de todo el movimiento popular, incluida la nuestra, hicieron que eso que era una engañifa se transformara en una verdadera apertura electoral. Es decir, para las reglas de este país fue, yo supongo, creo que fueron las elecciones más limpias en la historia argentina. Y nosotros éramos una organización grande, poderosa en un tiempo muy breve, habíamos adquirido una fuerza considerable y habíamos crecido vertiginosamente, pero al mismo tiempo teníamos la debilidad de no comprender a fondo el fenómeno que estamos asistiendo y por lo tanto la predisposición a aislarse fue grande. Y el peronismo revolucionario decidió apoyar a Cámpora y nosotros desde el PRT decíamos que eso era ir de furgón de cola de la burguesía y ellos decían que lo nuestro era un aislacionismo, que era quedarse afuera del movimiento social y político, que lo nuestro era una manera de hacer antipueblo. Bueno, fueron luchas muy intensas en esos momentos. Y además, paradójicamente, yo creo que fue el periodo que de mayor simpatía tuvo la población. O sea, porque era el periodo donde, de alguna manera, la lucha armada, mientras estuvo la dictadura militar, fue, bueno, al menos justificada. Donde se volvió sí catastrófico, el aislamiento fue después. Porque nosotros, si bien decidimos dar una tregua, esa tregua estaba restringida al gobierno y no a las instituciones militares y policiales. O sea, en una palabra, seguiríamos combatiendo contra el aparato del Estado. Y esa diferenciación, que es fácil de hacer en términos teóricos, no es fácil de hacer en términos reales. Esta es la Plaza de Mayo que va a estar cubierta totalmente el 25, como signo de que el pueblo apoya a un gobierno nacional y popular como el que se va a instaurar en el país. Como siempre, el Cabildo será testigo de lo que aquí ocurra.
Todo lo que hemos filmado y lo que va a ocurrir en esta plaza es la renovación institucional en el país. Y esto que vemos ahora es lo que no debe ocurrir más. Estos son signos de disparos durante 1955. Esto es lo que nos debe unir a todos, en el sentido de trabajar en bien del país, cualquiera sea nuestra ideología. Si así lo conseguimos, creo que el único beneficiado será la nación. Muchos de nosotros conocíamos esto por medio de la anécdota o a través de las películas de viejos noticieros. Sin embargo, hoy somos testigos de que a las 10 de la mañana este es el aspecto que presenta Plaza de Mayo. Gran cantidad de gente joven que viene hacia aquí desde todas direcciones. Bueno, como nuestro planteo además era un planteo antiimperialista, no solo tenía una política hacia el país, sino un planteo latinoamericanista y centralmente contra la dependencia, eso no se modificaba para nosotros. Muy pocos meses después se produce la emboscada que la derecha fascistoide del gobierno le tiende al pueblo argentino en Ezeiza, con la complicidad clara y evidente de Perón. La movilización más grande de la historia argentina, masacrada por las bandas fascistas del peronismo. Osinde, Calabró, López Rega, Norma Kennedy, Brito Lima, dirigidos por Perón. Porque esto hay que decirlo. Perón es el primero y principal responsable de la masacre de Ezeiza. 25 días después del 25 de mayo del 73. Si bien nosotros hablábamos de la derecha peronista, fascistoide, todo eso, nosotros lo que no percibimos, como no lo percibió casi nadie, que en realidad la contrarrevolución venía desde el propio movimiento peronista y no de las Fuerzas Armadas. El movimiento obrero argentino tiene aproximadamente 5 millones de trabajadores y el sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba tiene 2.500 trabajadores con 700 en contra que votaron contra el señor Tosco. Quiere decir que en representatividad hay 86 organizaciones, delegaciones regionales en la República Argentina que al señor Tosco le dicen: vea señor, usted si quiere hacer marxismo y socialismo se va a Rusia, acá en la Argentina no. Si había un proceso de revolución, voy de aceptarlo como quiera, decir pacífica, lo que sí que había un proceso de deseos de cambio de la gente, y a eso yo le llamo proceso de revolución. La contrarrevolución vino del lado de la derecha peronista. Y la historia cruel y terrible es que se cumplió así, porque la contrarrevolución la termina de cumplir Menem. El 13 de julio se consuma el golpe derechista cuando desalojan a Cámpora del gobierno. Entonces, no se puede analizar el periodo peronista a partir del 25 de mayo. El periodo peronista hay que analizarlo a partir del 20 de junio y del 13 de julio, que es el verdadero gobierno que tuvo que enfrentar la clase obrera y el pueblo, que tuvimos que enfrentar los revolucionarios. El ejército contrarrevolucionario, los elementos provenientes de la pasada dictadura militar, como el comandante en jefe del ejército, que fue uno de los más destacados represores del Cordobazo, jefe de operaciones en el Cordobazo. Tienen que haber la muerte de decenas de combatientes populares en aquella ocasión. Y toda otra serie de elementos reaccionarios, como el ministro de Economía Selvar, el ministro de Bienestar Social López Rega, toda una serie de enemigos de la clase obrera y el pueblo, que dirigen y tienen un peso mayoritario dentro del movimiento peronista en este momento.
Y bueno, a partir de ahí todo se viene barranca abajo. Nosotros tuvimos nuestra cuota de responsabilidad en el aislamiento, atacando cuarteles fuera de tiempo y de Concepción, pero creo que no tuvimos un rol demasiado determinante, ¿no? Sino que había una decisión de parte de la derecha de producir un duro escarmiento sobre las masas, decapitando toda una generación de dirigentes revolucionarios y dirigentes populares que se había ido formando y que si seguía viva y en acción iba necesariamente a poner en cuestión el tema del poder. Hay situaciones y situaciones en la cual vos podés utilizar el desarrollo de una lucha armada y hay época en la cual vos necesitas utilizar el desarrollo de la lucha armada. Y para eso tenés que tener un análisis político muy profundo de tu sociedad, en qué condiciones se encuentran y cómo activás el problema de la lucha armada. ¿Qué vio, señor, usted? Yo vi que había como 6 o 7 personas tirándose contra el comando de radio eléctrico. Y había 2 personas arriba que gritaban que se rindieran y como no se rendían tiraban bombas. ¿Las personas que gritaban a quién? A la policía abajo, arriba eléctrico. ¿Vale decir que arriba del edificio del comando había extremistas tirando bombas? Sí, tirando bombas de granada de mano serían, porque hacían explosiones. Porque una vez que la lucha armada pasa a un primer plano, olvídate de lo demás, porque todo está justificado después. Después todo se justifica, a nivel político, pero se justifica todo. Esta es la foto de José Luis Castro Giovanni. Y este es el ataúd donde guardan sus restos, cubierto con una bandera de ELERP. El padre de José Luis, según sus informaciones que nos ha manifestado a nosotros, el día 21 de mayo tuvo aviso de que su hijo había perdido la vida en el copamiento del comando radioeléctrico de Merlo, hecho sucedido el 20 de mayo. Hubo discusiones dentro del partido anteriores al tema de la lucha armada y el nivel de la lucha armada, ¿no? Mi posición era que no debíamos seguir con el mismo nivel de atacar los cuarteles o atacar el ejército, sino sí atacar a los empresarios, la recuperación de dinero, todo eso, sí, pero no al nivel que estábamos, que ya se vislumbraba, digamos, en el batallón 141, ¿no? Esa discusión yo la llevé hasta prácticamente una semana antes de Sanidad. Sin saber que tenías que ir a Sanidad o sabiendo lo que... No, ya sabía que tenía que ir a Sanidad. A las 6:57 las fuerzas del ejército comenzaron a atacar el comando con fuerzas de fusilería y antitanque. Se estima que las armas en este lugar son 160 largas y los efectivos 150. No, están bien, no pasa nada. Sí, mañana recién. Pero entramos a la misma hora. A la misma hora mañana, no necesitan nada. Vaya, ya que nos pongan en el paredón a todos. No necesitan nada. Pero ninguna cosa. Tranquila, porque acá trabajamos con conciencia y somos buenos todos, los jefes y todos. ¿Están todos bien? ¿No hay ningún herido? Ya mandé un coche a averiguar. ¿Herido? ¿No hay ninguna persona? El teniente primero Rusi y el soldado de TEC. Qué lástima. ¿Qué no? Me parece que está grave. Es el del regimiento 1. No, bueno, listo. Se retiran hasta mañana. Frente al golpe, al autogolpe, porque Sanidad fue la respuesta al autogolpe de las TIRI, lo que correspondía era movilizar a las masas, y si no teníamos fuerza en las masas había que conseguirlo. Pero el que más claro la tenía era Rizo Patrón, que decía, bueno, acá hay una desviación militarista, hay falta de ligación a las masas y hay un aparatismo. Entonces, basándose en lo que decían todos los marxistas, todos los revolucionarios, ¿no? Dice, bueno, si no hay ligación entre las masas, no podemos vivir como un pez en el agua. Yo recuerdo haber tenido en mis manos una revista que editaba el partido, Nuevo Hombre, a donde escribían, digamos, la carta, la casilla de lectores o la página de los lectores. Y había 3 o 4 cartas y una nota de la revista que decía:
Cuando se refieren al negro se refieren al compañero Ponce de León, y los que escriben son compañeros de trabajo de él. Y la pregunta era muy simple: ¿qué hiciste, negro? O sea, habíamos atacado un gobierno constitucional. Para mí en ese momento habíamos perdido toda la legitimidad. Pero, por ejemplo, en el 73 toda la expectativa de la gente era la vuelta de Perón, ¿viste? Era así. Y cuando nosotros después, digamos, los hechos enfrentamos al peronismo, la gente nos vio como que éramos de otro planeta. ¿Qué carajo es lo que quieren ustedes? Romper las bolas. Creo que después de Azul comenzó a rondar en mi cabeza ¿cómo es? La idea, digamos, de que éramos un aparato militar que ya no tenía control. O sea, no descontrolado, sino, digamos, que ya iba en ese camino y que la única manera de pararlo era estrellarse, ¿no? Y de ahí para adelante, bueno, ya, viste, ya después vino, digamos, el enceguecimiento, digamos, ya formar un aparato militar, porque el ERP ya dejó de ser, viste, ya dejaron de ser células, viste, diseminadas, ¿no? Ya se entraron a formar, qué sé yo, escuadrones, viste, compañías, viste, un aparato militar de la puta que lo parió, que tenías que vivir para mantener tu aparato militar. Ya si hacías trabajo de masa, no. Si no tenías tiempo, ¿qué ibas a tener tiempo? Si andabas todo el día ocupado, viste, en mantener casas operativas, en conseguir la guita, en conseguir esto, viste, ¿en función de qué? En función de nada, viste, porque no te sirve. Es más, te combaten con una facilidad asombrosa. Yo te puedo decir de que de todos los partidos de izquierda, de todos, que no hacían actividad militar, el partido que más vocación de masa ha tenido en la Argentina ha sido el PRT. Yo recuerdo que nosotros íbamos y 17 obreros de ICA Renault visitábamos semanalmente, con los cuales compartíamos la prensa, discutíamos. Y era gente que te planteaba, no que estuviese de acuerdo con el ERP o con Montoneros, era gente que te planteaba cómo hacer para cambiar la situación. Yo creo que nosotros, los obreros, somos quienes tenemos que mandar adentro de la fábrica. O sea que no tenemos que esperar que los mande la patronal, digamos, ¿no es cierto? O sea, los patrones tenemos que hacer nosotros mismos, los obreros. Tenemos que llegar a unirnos todos los compañeros, todos los obreros, y ser nosotros quien tengamos que mandar en fábrica. Bueno, la verdad que esto que vos me terminás de decir es muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque ahora los compañeros tomaron conciencia que la patronal lo único que le interesa es ganar más y más, pero no le interesa la vida de los compañeros o la vida del trabajador. Lo único que le interesa es eso, el dinero y el dinero, pero ahora se va a terminar. Para establecer un punto de comparación, bueno, el PRT le prestaba atención al trabajo en el movimiento obrero, en el movimiento de masa. Yo le puedo decir sí y mucho. Si lo comparamos con el resto de los partidos de izquierda, todavía sacaba ventaja aún con aquellos que no practicaban la lucha armada. Entonces, decir que en el PRT había una exageración de la actividad militar en detrimento del trabajo político de masa, no siempre es cierto. Vos fijate que por lo menos en la zona donde vivía yo, la mayoría de los compañeros que se incorporaban al partido eran laburantes. ¿Y por qué? Porque el partido en ese aspecto fue bastante correcto en la línea política que largó a nivel sindical. O sea, sí, yo respondía a una línea política partidaria a nivel gremial, pero un poco, en definitiva, esa línea política gremial partía, y no es casual, que partiera realmente de la gente que laburaba. Entonces el partido forzosamente no podía cambiar muchos o volar, ¿no es cierto?, a ver qué, porque era la línea, se lo bajaban los mismos compañeros que estaban insertos dentro del partido. Todo eso quedó después sepultado bajo la cuestión militar. Si bien es cierto que
al sesgo militar, digamos, se lo termina dando nuestra propia organización, poniendo por delante, digamos, lo militar que lo político y lo social, o lo gremial. Toda esa parte existió también, y fue muy importante, y ayudó a formar a mucha gente. Por eso que estamos hablando de la lucha tendrá que seguir para que en el sindicato, por ejemplo, haya verdaderos representantes del obrero, para que se cumpla lo que se votó el 11 de marzo, porque toda la gente, todos los obreros creo que votamos el 11 de marzo, no votamos esto, sino votamos una liberación, que hasta ahora no se ha cumplido nada. Esperamos que con la lucha de nosotros, de las bases, que hay que formar una coordinadora, que se levanten las bases de fábrica o de agrupaciones sindicales combativas o barrios, no sé cómo será, pero la lucha tiene que seguir adelante. Hay un solo camino hacia la liberación, unir al pueblo entero contra la explotación. Preparen los fusiles y la lucha sindical y hagamos todos juntos la revolución social. Hay un solo camino, un camino elemental, toda la clase obrera contra el pacto social. Vayamos todos juntos, que juntos somos más, y a yanquis y patrones lo vamos a reventar, nos vamos a reventar, lo 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 vamos a reventar. Esa diferencia que había producida por el aislamiento, digamos, ese aislamiento, esa sensación de estar quedándose solos, ¿se sentía en el 74, en el 75? Mira, yo te puedo decir lo siguiente, mi experiencia es la experiencia de un tipo que en esa época estaba preso, por lo tanto, pero teníamos bastante buena comunicación con afuera. Yo creo que sí se sentía, pero no teníamos respuesta, y por otro lado no éramos los únicos, dado que aún la gente que había optado por una alternativa como participar, como los montoneros, el peronismo de base, o el sindicalismo combativo, también era duramente golpeado por la represión de López Rega e Isabelita. Es difícil pensar en este momento qué podría haberse hecho para revertir eso, ¿no? Era imposible verlo por la propia dinámica del PRT, por una cantidad de cosas que uno puede negar, pero haber visto de que en realidad pasar mantener la iniciativa debería haber sido pasar a la defensiva. Es decir, defensiva que decía replegar las fuerzas dentro del movimiento popular y todo eso, dejando que el enemigo se desgaste en en cambio nosotros seguimos con la ofensiva, siguiendo golpeando a un enemigo que se presenta muy fresco, incluso porque las Fuerzas Armadas se habían refrescado en 4 o 5 años, 3 años de gobierno peronista. Entre las masas siempre hay un sector que el primero que va a la lucha y el último que se retira, ¿no? Siempre hay un sector diferenciado que es el más combativo. Nosotros, digamos, gozamos por un tiempo de la ilusión de que ese sector era el sector representativo y mayoritario, pero en realidad a partir de fines del 74 y comienzo del 75 la mayor parte de las luchas sociales de masas fueron de tipo defensivo. A media mañana continúan llegando trabajadores hasta la puerta del sindicato tomado por un grupo de obreros. ¡Ustedes están haciendo chanchada! ¡Están expulsando gente! ¡Están echando gente! ¡Están haciendo cualquier barbaridad! Algunos de los obreros que se encuentran aquí en la calle solicitan a los compañeros más exaltados que mantengan la calma. ¡No soy afiliado, Eso se hizo cada vez más intenso a partir del Rodrigazo, ¿no? A partir del comienzo del 75 se estaba viviendo un reflujo en la lucha de masas y eso no fue bien comprendido en absoluto, ¿no? Como que yo sentía que las informaciones que se le daban a la dirección
como que inflaban la cosa. Bueno, hay incorporaciones de cientos de compañeros y qué sé yo. La cosa crecía, pero era mucho más lenta de la información que se daba, y después se sacaban una serie de decisiones políticas que tenían que ver con esa explosión que no era tal, ¿no? Es que nosotros no nos percatamos que en ese momento nosotros crecíamos, pero crecía todo el mundo. Es decir, todas las fuerzas políticas crecían, no era solo que crecía. Claro, porque yo no sé, si éramos 200 en el quinto congreso, como dice, después empezamos a crecer, una secta trotskista se transforma en semejante, era inusitado, pero lo real es que todas las fuerzas políticas crecían. Hasta el año 75 todas las fuerzas políticas, había una cosa de politización en la población, que todo el mundo participaba de una manera u otra, y entonces en ese marco nosotros seguimos creciendo. Claro, no lo tengo muy claro si a mí me parecía en ese momento, si fue un proceso que se fue conformando después en mi cabeza, ¿no? Pero que esto que te estoy diciendo que se infló también en el monte. Entonces hubo un periodo que yo entiendo que sí, un primer periodo donde hubo una irrupción fuerte de los cañeros tucumanos, de los obreros de los ingenios, a la actividad de la guerrilla en el monte, pero que después se bajó y se dispersó, y la compañía de monte en realidad se nutría con compañeros que iban de los diferentes frentes de las ciudades, ¿no? Porque muchos compañeros no eran de la ciudad, no eran del campo, digamos, no eran acostumbrados a vivir entre los mosquitos, entre el barro, el agua, comiendo lo que se puede. No. Entonces había problemas con gente que entraba en crisis o en contradicciones. Cuando se lanza la guerrilla a Tucumán, cuando empieza toda la experiencia, nosotros nos preparamos con una doctrina militar que era la resultante de todas las experiencias que se habían dado en los últimos 10, 15 años en el mundo, es decir, en América Latina en primer lugar, y en Asia, en Europa, etc. Y que una de las reglas fundamentales que consistía era que una guerrilla tiene que evitar a toda costa el cerco. Había que obligar al ejército a salir y enfrentar en esos lugares a una guerrilla que con cientos de combates lo iba desangrando, como quien desangrando en el sentido de desgranando, ¿no? Los militares llegaron a Tucumán con un planteo estratégico que para nosotros fue inesperado, pero además que tampoco nos dimos cuenta, que si nos habíamos dado cuenta, no nos dimos cuenta en ese momento. O sea, ellos lo que hicieron, desplegaron una tropa de 5.000 hombres en el Bajo, digamos, en los ingenios azucareros y en las ciudades que tienen que ver con los ingenios. Y la primera etapa que la dirigió Vila fue de represión de la población, es decir, para eliminar todo el activismo. La infantería no lo usaron, ellos usaron lo que después se llamaron grupo de tareas. Y además con la guerrilla no se metían, no subían, la guerrilla estaba arriba, no subían. Y nosotros decíamos, no, estos tipos no se animan, no están preparados, reflexionamos de esa manera, ¿no? No están preparados. Por eso es que el RP comete un error fatal ahí, porque como los militares no subían, el RP baja. Entonces se invierten las reglas de la guerra de guerrilla. Es decir, la regla de la guerra de guerrilla es que siempre hay que atacar al enemigo en movimiento, no dejarlo descansar, y aquí nosotros estamos atacando cuando está descansadito y atrincherado, ¿no? Es decir, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Luego ellos, después que terminan con la represión abajo, lo que hacen es invierten, cambian el general, va Bussi pone a los soldados a pintar escuela, para decirlo gráficamente, y organiza comandos que se insertan en el monte con toda la información que ha logrado mediante trabajo de inteligencia e información y toda la experiencia que hicieron ahí,
Entonces detecta los pasos del abastecimiento de la guerrilla y produce una serie de emboscadas. Es decir, se produce un fenómeno al revés. En vez de que la guerrilla embosque al ejército, el ejército embosca a la guerrilla. Entonces se va produciendo un fenómeno más bien de desangre de la guerrilla, como desgranarla, ¿no? En realidad nunca hubo un combate que definió la situación. Nunca se dio un combate, no hubo cerco ni soñado, ni intención de hacer el cerco. No hubo un combate que definiera. Y como al mismo tiempo en Argentina, en el resto del país estábamos cambiando la situación, hay un momento de que nosotros bajamos la guerrilla. Bajamos la guerrilla con la idea de reorganizar la estrategia y volverla a subir unos meses después, ¿no? Que eso ya no se puede hacer porque ya entramos en el año 76 en todo caso. El extremismo subversivo, hoy también infiltrado en los países considerados al tope de la cultura occidental, y desde ellos y desde otros, bajo la frase hecha de los derechos humanos, atacan a quienes han combatido dura y victoriosamente en defensa de esos mismos derechos. Había cosas que decíamos que para mucha gente le parecía que era una suerte de pose. Cuando decíamos nosotros somos respetuosos de los tratados de Ginebra en relación al tratamiento de los prisioneros de guerra, y realmente siempre fue así. Sí, en algún momento, que después hubo una autocrítica, fue cuando la organización en un momento determinado saca la consigna de represalias indiscriminadas a los militares a partir del asesinato de 15 compañeros que se habían rendido en Catamarca, entre los cuales está el hermano de Mario, que después la organización retira, deja de implementar, después de haberse hecho algunos ajusticiamientos oficiales. Esto en particular. Y en la otra, medio anticipándose uno a lo que siempre fue, el baldón que nos sacaron para criticarnos, que fue el caso del capitán Viola en Tucumán. El oficial Viola era un oficial de inteligencia, era un hombre del batallón 601. Y como tal revistaba aquí en la 5ª Brigada, por lo tanto era el jefe y por lo tanto partícipe, protagónico de todos los interrogatorios con tortura. Y muerte. Y obviamente muerte. O sea, él era el oficial de inteligencia máximo que tenía el operativo Independencia aquí en la 5ª Brigada. Entonces, en función de eso es que se plantea el acontecimiento de... Desgraciadamente, digo desgraciadamente porque los compañeros que participan en ese momento en la operación, tanto el que, lo ve salir, como el que, pone en movimiento la acción, con señales, no advierten que este hombre salía con el auto desde la casa con los chiquitos que iban en el asiento trasero, perdidos, en los asientos traseros. Ninguno de ellos, ¿no? Esto puede tener que ver, con la negligencia, en el ejercicio del operativo, con un abuso a lo mejor de fuerza. ¿Qué sé? Una cosa, es matar lo que se lleva a un enemigo tuyo, ¿viste? Pero otra cosa, meterte con la familia. Ese es el riesgo, que se corre, por una mala... Yo, como te decía al principio, yo la táctica de la guerrilla, yo la veía como una táctica de autodefensa, ¿viste? Y de propaganda política, ¿viste? Y otra cosa, es el terrorismo, ¿viste? O sea, vos vas y metés el terror, en la población, si se quiere, ¿viste? Y yo creo que hubo algo de eso, ¿viste? O sea, se cayó, en un militarismo, en un terrorismo, ¿viste? Que desvirtuaba todo, ¿viste? Desvirtuaba todo, porque no tenés autoridad, ¿cómo lo justificás? No tiene justificación. Bueno, esto fue algo que nos golpeó, nos dolió como algo propio, como podríamos sentir quizá el daño en nuestros propios hijos, y muchos de nosotros lo vivimos así. Fue algo realmente que lo vivimos más que contra nosotros, porque marcó un tiempo en el que éramos respetados y sumamente respetados justamente porque respetábamos a nuestros enemigos.
Nosotros jamás, de todos los prisioneros que tuvimos en el poder de nuestra organización, jamás fue torturado. Sin embargo, ellos, en una oportunidad al menos, mostraron o intentaron, demostrar de que había sido víctima de una tortura feroz de parte de los guerrilleros, concretamente de él, a un oficial del ejército que se termina suicidando estando en una cárcel del pueblo en Córdoba, en la Rabure. En esta división es la que se utilizaba como baño. Cabe señalar que de acuerdo a las informaciones suministradas por la policía y el ejército, en todos los casos, uno de los custodios permanecía aquí abajo, mientras el otro permanecía en el dormitorio que mostrábamos al principio. En este lugar permaneció, lo reiteramos, durante más de un año, solo interrumpido por un periodo de 2 meses, en el cual no se sabe dónde estuvo el mayor Julio Argentino Larrabure. Precisamente aquí recibió su ascenso a teniente coronel. También aquí encontró su muerte. Larrabure se suicidó, se colgó con una sábana. Con una trenza que hace con los tirones del forro colchoneta, del camastro donde él dormía. Los mismos prisioneros que estuvieron en manos de nosotros fueron los portavoces, de la verdad, porque cuando salieron, cuando se los liberó, se encargaron ante la prensa, sobre todo la prensa extranjera, donde se podían explayar y se podía, sacar a luz toda la verdad, no en este país, porque cualquier periodista que en ese momento se le hubiera ocurrido escribir la narración, de esas declaraciones del ex prisionero, hubiera sido hombre muerto. 75 empezó una serie de caídas muy fuertes que empezaron a golpear a nivel de las direcciones zonales y nacionales, ¿no? Todo el 75, y eso era indicador de algo. Lo concreto es que nos venían golpeando fuerte a nivel de caídas de casas de propaganda. Lo que a mí particularmente me tocó vivir, no hubo cuestionamientos, no había cuestionamientos. No sé, algunas cuestiones de las 2 zonas estratégicas, todo eso a nivel de los compañeros de las células obreras, algunas cosas surgían, pero nada de peso, como para llevar una posición de crítica. Y ante los golpes tampoco, ¿no? Como que se tomaba como algo inevitable, no sé. Cada golpe que nos daban, el enemigo íbamos aprendiendo, pero nos costaba caro, ¿cierto? O moríamos o íbamos presos. La impotencia de una ofensiva que producía una impotencia va engendrando una especie de pérdida del rumbo, de pérdida de la objetividad cada vez mayor. Es decir, donde no se ven los costos que se están llevando, sino que se ven las posibilidades de avanzar. Todo fenómeno es contradictorio. Entonces, todo fenómeno tiene un aspecto más positivo, un aspecto más negativo, y en esa dinámica es que se va produciendo el movimiento. La toma de Montechingolo, sí, la toma de Montechingolo se pueden marcar aspectos negativos, pero también se pueden marcar aspectos positivos. Hay que ver en qué marco histórico se da el... ¡No os dejaréis! ¡Ni habrá nada! ¡Ni nadie que me detenga para que la Argentina sea feliz! ¡Y sea feliz para todos los argentinos! Nos hemos reunido con la excelentísima señora Presidente a analizar los temas que venía considerando el gabinete y que eran motivo de consideración de la Presidenta de la Nación. Versiones circulan, posibles cambios, renuncias. Se ha tratado el tema
¿Qué información nos puede dar para clarificarlo? Y la versión es que circulen, que sigan circulando, que no la podemos impedir. Lo cierto es que nadie ha renunciado. Ese es el gobierno que salimos a enfrentar. Entonces nosotros cuando el PRT y el ERP van a tomar Montechingolo, se da en el marco de la lucha contra un gobierno que estaba abiertamente enfrentando a la clase obrera. Aún suponiendo que se comete el error de Montechingolo, la reacción posterior uno podría esperar que dijera, bueno, esto es grave lo que ha pasado, vamos a... El análisis que se hace en la dirección del PRT con Santucho a la cabeza después de Montechingolo es tan grave como el Montechingolo mismo. Y bueno, y ahí el planteo era estamos infiltrados. Esto es culpa de que nos infiltraron, lo que hay que hacer es reafirmar las medidas de seguridad, cuidar más la incorporación de los compañeros, saber más de sus vidas, tener un seguimiento más cercano, qué sé yo, por ese lado. Pero nunca dijimos esto es producto de que nos estamos equivocando políticamente. Después se podrá analizar si militarmente cuáles fueron los errores militares que llevaron al fracaso de la acción, pero no que desde el punto de vista político era una acción al margen de la situación que vivía la Argentina en ese momento. Sí, fue, obviamente, yo no voy a decir que fue un éxito, que fue una derrota, pero hay que calibrarla en su justa medida. Fue una derrota militar, pero no un error político haber encarado la acción. La expresión esa es un triunfo militar, una derrota militar, pero un triunfo político, era, o sea, como quien dice, sacada de la manga, ¿no? Ahora yo me hago cargo, no sé, me explico. La expresión fue de Santucho, yo me hago cargo. También tengo que reconocer que llegaron críticas de algunos ángulos del partido duras a esa posición, ¿no? Incluso hasta a esa, y que bueno, la dirección cerró fila, digamos, y entonces el partido cerró fila con la dirección, y bueno, como el partido era, Santucho era, y la dirección esa indiscutida, porque en la medida que estaba Santucho indiscutida, todo el mundo dijo, bueno, no podemos en medio del río armar una debacle en todo caso. Por otro lado, nosotros confundimos a la vanguardia de las vanguardias, los sectores de dinamismo mayor, ¿no?, de las masas, con el grueso de las masas. O sea, un poco confundimos nuestras esperanzas y deseos con la realidad. Y incluso que sea dentro de los sectores así más pobres, digamos, ¿viste? Vos veías que la gente que te veía como, yo no sé, ustedes serán la solución, ¿viste? Son buenos muchachos, ¿viste? Pero el triunfo es nuestro. Vaya, pues, en esta frase mi más sentido reconocimiento para el personal de todas las jerarquías que participó y aún hoy participa en la Operación Independencia. Sepa la nación valorar el carácter, la capacidad y la templanza de las jefaturas y comandos participantes, guía y ejemplo de sus hombres. Con hombres como estos, su suelo está seguro. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones. Cuando se dio el golpe, yo ya tenía la sensación de que vivíamos un retroceso que no tenía vuelta. Tenía esa sensación. No la hablaba todos los días porque si lo conversabas mucho alimentabas tu propio derrotismo, y sobre todo porque podía generar malas interpretaciones, que uno dijera estamos en retroceso y la relación de fuerzas es adversa, tiene más fuerza el enemigo y pasamos un reflujo que puede durar años. Pero el principal problema era la falta de comprensión nuestra de lo que estaba ocurriendo, que llevaba a que levantábamos consignas que no se podían cumplir, como argentinos a las armas, por ejemplo, esas cosas.
la falta de comprensión de la etapa era crítica. Las otras cosas podían adaptarse o podía realizarse alguna modificación, pero la incomprensión nuestra de la etapa que se estaba atravesando fue definitiva, ¿no? Eso es lo que nos llevó al aislamiento y después a la derrota, eso no cabe duda. Bueno, la caída del Comité Central en Moreno, donde muere Susana y otros compañeros, que ahí se salva Robbie de casualidad. Bueno, todo eso era indicador de un desgaste. De todas maneras, la vorágine era tal que yo no sé si siquiera había lugar al cuestionamiento. Y te digo más, en ese comité central estaba invitado Edgardo Enríquez, que era hermano de Miguel Enríquez, el dirigente del MIR chileno, pero se permitió opinar de que él consideraba que el golpe de Estado era un retroceso en el proceso argentino. Él venía de la experiencia de Chile, del golpe de Pinochet, y entonces él se permitió recordarle a los camaradas argentinos que en realidad habría que pensar en una táctica más bien de repliegue que de todo eso. Bueno, no le dimos bola. O sea, eso fue así. Busquen allá. Era todos los días. Uno vivía en el medio de las caídas. No sé, a mí en un día me tocaba tener experiencias de llegar a casas donde habían sido allanadas y los compañeros desaparecidos, ¿no? 3, 4, así. Eran caídas estrepitosas. Las reglas de esta guerra no convencional, que no buscamos ni provocamos, son distintas. El ejército, con sus fuerzas hermanas, también las de seguridad y policiales, y con el apoyo irrestricto de la población, aceptó ese desafío y combatió en el monte y en las calles, durante el día y la noche, para preservar los más altos intereses de la nación. Desde el 76 la guerrilla estaba derrotada en términos técnicos, para decir así. Duramos un año más, pero bueno. Pero ahí ya te digo que la vida cotidiana nuestra era molesta, sobre todo para los chicos, ¿no? Ahí ya dormíamos con el arma en la mano, a los chicos sí los adiestrábamos en algunas cuestiones. Los dos míos eran los más chicos, los otros 3 eran más grandes, pero si no estábamos, porque habíamos salido a hacer alguna compra o algo, y llegaban a tocar el timbre, tenían la consigna de meterse debajo de las camas. Digamos, ya se empezaban a tomar medidas serias de seguridad esperando que algo pasara. El mayor temor que tenía era con los chicos, que fuera a pasar, caso que nos pasara algo. Ya en ese momento creo que el tema de caer preso, de la muerte, era algo como que lo tenías incorporado, que era una consecuencia más de lo que era la militancia. Porque donde uno corría un riesgo, el niño también lo corría, entonces era doblemente exigida la situación esa, ¿no? Y ya me había pasado porque anteriormente yo logro escaparme de un lugar donde ellos habían hecho una ratonera, casualmente porque estoy con el bebé en brazos. Entonces ellos me dejan para lo último y fue el minuto que me dieron, fue un segundito que me dieron para que yo me pudiera ir corriendo por una ventana con el niño en brazos, por supuesto, entre el medio de una balacera y todo lo demás, y también se lo alcanzo a tirar a mis padres por la ventana de la pieza y salir corriendo, digamos, ¿no? Porque me andaban siguiendo. Yo te digo, el caso de un grupo de compañeras, nos fuimos haciendo cargo de hijos de otras compañeras que por estar en la cárcel, por estar muerta o desaparecida o por cualquier motivo, por motivos de militancia no podían estar con sus hijos, estábamos con los hijos de ellas. Una vez teníamos una nena, me traen una nenita para cuidar porque la madre tenía que hacer alguna acción, era miembro del ejército. El compañero me la deja y no me dice el nombre, ¿viste eso que la deja así sale volando? Y
quedamos desconectadas, o sea, yo quedo desconectada de este compañero y de la madre, o sea, tuve 15 días una nena que no sabía de quién era, no sabía cómo se llamaba, no sabía a quién se le iba a tener que dar. Claro, porque ese compañero tenía otras actividades, estaba haciendo, no sé, sus actividades y quedamos desconectados. O sea, la mamá no sabía quién tenía a su hija y yo no sabía de quién era esa nena. Que te digo, la pingüina, le decía, siempre me acuerdo de eso. Sí, sí. Uno estaba convencido de lo que estaba haciendo era para tus hijos y para los hijos de los demás. Pero yo creo honestamente que no éramos conscientes a pleno de lo que podrían sufrir nuestros hijos. Uno se encuentra 20 o 25 años después con las cartas que muchos padres le escribieron a sus hijos diciéndoles quizás este sea mi testamento. Y esos hijos hoy dicen, bueno, tengo a mi padre que por un lado se jugó por todos los chicos del mundo, pero me abandonó a mí. Te digo esto porque a mí me ha pasado, de encontrarme con la generación de los hijos de mis compañeros y que, bueno, en el marco de admiración y respeto también te dicen la puta que lo parió, porque mi viejo no está y porque no está ahora que los necesitábamos más a ustedes que hace 20 años. No, yo me acuerdo, me levanto a la mañana, subo tomo un colectivo ahí en Loma de Zamora y veo un diario que está doblado así y bueno, pero leí al revés instantáneamente y bueno, fue un golpe muy fuerte. Nos pareció demoledor, imagínate lo que podía significar la muerte de Santucho. Yo creo que alguna gente pensó que sí, que se terminaba todo, que era más realista. Cuando lo matan a Santucho, nosotros nos sentimos como que nos habían pegado un golpe fuertísimo. Yo creo que a pesar de que políticamente nosotros no nos animamos a decir que era un golpe mortal, afectivamente lo sentimos y sentimos como que era un fin de un montón de cosas. Pero yo creo que sí, que ese fue el día que dije, bueno, mentalmente pensé que ya había que seguir sobreviviendo nada más. Pero en la estructura de cuadros, medio y dirigente, en general, lo que se plantea, yo me acuerdo que yo escribí un editorial que se ha perdido por ahí, nunca lo pude recuperar ese comba, donde escribía que decía el enemigo llegó tarde, porque ya Santucho había logrado formar un partido. Pero no, yo no pensé que se terminaba todo, no. Yo pensé que, bueno, ahora que tendremos que militar mejor, tendremos que ajustar la organización, tendremos que hacer funcionar mejor al intelectual, que es el partido revolucionario, el intelectual colectivo, la organización revolucionaria. Yo confiaba en el partido. Si su misión fue formar el partido, lo logró y ya tenemos un partido, un colectivo, es decir, este colectivo, no hay nadie que reemplace a Santucho. Eso estaba claro para todos, en primer lugar para mí, que fui el secretario general en lugar de él. Es decir, yo no sabía que no podía reemplazar a Santucho. Santucho era irreemplazable, no porque fuera un ser extrahumano, sino por las circunstancias donde se había dado, ese carisma, esa cosa que tenía para organizar, Se acordaba las fechas de los cumpleaños de todos los compañeros, te esperaba despierto cuando tocaba ocasiones que convivíamos en la misma casa, él sabía que uno tenía que llegar a tal hora, te esperaba despierto con la comida hecha. Era un ser humano excepcional. Y así como era de excepcional, era duro cuando algo andaba mal, ¿no? Sabía ser muy duro. A partir del momento en que él decidió ser un revolucionario, que todo eso por supuesto fue un proceso, no fue una cosa que lo pudo lograr desde un día al otro,
tuvo que hacer un gran esfuerzo con él mismo, porque obviamente él es un ser humano, y proponerse un proyecto, renunciar a una vida común, que por ejemplo él podría haber sido un contador, ejercer su profesión, tener una vida tranquila, no meterse en nada, todo ese tipo de cosas, tiene para todo ser humano sus pros y sus contras, ¿no? Y lógicamente que él, por ejemplo, quería a su familia, quería a mi vieja, nos quería a nosotros, y bueno, y a la hora de, ¿cómo se puede decir?, de ver qué prioridades tenés en tu vida, para él fue todo un esfuerzo, y al mismo tiempo una tremenda responsabilidad construir un partido, que había muchísima gente que creía en él. Santucho era el compañero más lúcido, el compañero que realmente, diríamos, era el eje político que teníamos como partido. Y todo, por supuesto, el grupo de compañeros que lo rodeaban, viste, como Mena, Urtiaga y otros compañeros más que estaban en el buró político en ese entonces. Porque aparte no solo lo matan a Santucho, esto no era un partido unipersonal, sino que ya habían matado a los del Comité Central, venían avanzando con todos los cuadros nuestros. Y nosotros sabíamos que corríamos con muy pocas posibilidades, los que quedábamos vivos, de tener el mismo nivel político, ideológico que tenían estos compañeros, y más porque estábamos presos hace años, nos habíamos perdido la realidad de afuera durante años, no éramos gente demasiado experimentada y sabíamos que eso iba a ser durísimo, tal cual fue, digamos, ¿no? Yo siempre digo que nosotros nos formamos más en la cárcel que en la militancia en la calle, porque de hecho no llegamos a militar apenas 2 años ni 3 años y ya estábamos en la cárcel. Yo ya llevaba 3 años de preso, tenía 23 años y me consideraba a mí mismo un cuadro. Me consideraba un tipo indestructible. La verdad, en esos años nada me dio miedo. Sensación o pensar que podían venir a buscar un compañero, y sí, eso, la posibilidad estaba. Pero es distinto cuando todas las noches te vienen nombrando a una serie de compañeros y al otro día no estaré yo en la lista que viene, qué sé yo, no sé cómo hubiera reaccionado. Particularmente en Córdoba se vivió una situación mucho más represiva en algunos casos, puesto que fue el único lugar donde se sacaban presos de las cárceles y se los mataba haciendo aparecer como un intento de fuga. La negativa de esa junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y a horas de la madrugada, con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga. En general, la sensación que uno tenía es que cuando torturaban al compañero de al lado o lo mataban al compañero de al lado, siempre te quedabas con una palabra de aliento. Era una cosa impresionante. Quizás estábamos un poco locos, pero yo de eso te puedo garantizar. Las despedidas de compañeros que los mataron fueron despedidas de héroes, pero de héroes serenos, de tipos que sabían que estaban haciendo eso por otros. Y que en todo caso uno tenía la sensación, bueno, el día que me lleven a mí, que yo tenga la misma humanidad, la misma fuerza, el mismo sentimiento que tuvo fulano, el gallego, el puma, tantos. A mí me tocó particularmente que una de esas muertes es la de Liliana, que era mi compañera. Ella junto con otro compañero de nombre Tramontini, fueron sacados el día 20 de agosto del 76, porque una de las tantas causas que teníamos nosotros, por las cuales nos estaban en ese momento juzgando, era el intento de copamiento de la jefatura de Córdoba. Y el intento de copamiento de la jefatura de Córdoba fue el día 20 de agosto del 75.
el día 20 de agosto del 76, a mi compañera Liliana y al compañero Tramontini, que también estaba acusado de esa causa, los retiran del penal, los sacan como hacían normalmente los militares, en horas de la nochecita del día previo, y bueno, a mí me llega la noticia a la mañana temprano, a la madrugada, que era la hora en que generalmente los comunes podían comunicarse con nosotros y pasarnos las novedades, porque estábamos totalmente incomunicados del resto del penal, de que habían sacado a 2 personas, una mujer y un hombre, y yo cuando me dijeron eso me imaginé, porque justo ese día uno estaba, digamos, como sensible a todas estas cosas por lo que iba pasando. Y bueno, al mediodía nos confirmaron de que tanto Liliana como Pajarito habían sido fusilados. Las 3A son hoy las 3 armas. Y la junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre violencias de distintos signos, ni el árbitro justo entre 2 terrorismos, sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y solo puede balbucear el discurso de la muerte. Nosotros lo que hubiésemos preferido desde adentro de las cárceles, yo creo que todas las compañeras hubiesen preferido eso, es que Santucho, por ejemplo, hubiese alcanzado a salir del país antes, porque eso hubiese dado la posibilidad de haber tenido un cuadro que hubiese podido organizar la retirada, porque a nosotros no solo nos vencen en la ofensiva, en realidad la derrota nuestra es no haber podido organizar la retirada. El negro era en ese momento el único autorizado a salir del país. Más que autorizado, obligado a salir del país por el partido. Porque todos, yo creo que desde el primer militante al último militante y al último simpatizante del partido, creía que el negro no tenía que estar acá, tenía que salir, porque era necesario. Esa es una cuestión. Y la otra cuestión es el tema, digamos, de la salida del país, del partido. El partido fue saliendo progresivamente. Primero salieron compañeros periféricos, compañeros para hacer tareas de relaciones internacionales. Bueno, otros compañeros que decidían salir por su cuenta. Porque el exilio fue una cosa que la recibimos de rebote, es decir, nunca hubo una intención de exiliarse, para nada. Es decir, más, te digo, los primeros meses y hasta los 2 primeros años, la palabra exilio no existía, no existía en nuestro léxico. Si alguien hablaba de exilio, sacábamos patada. Salen Matini y Gorriarán, están 2 o 3 meses afuera. Bueno, hablan con revolucionarios de otros países. Ellos le recomiendan replegar una parte del partido, entonces deciden sacar la dirección y un grupo de compañeros para hacer una escuela militar y una escuela política. Ahí salgo yo, en el grupo de compañeros que sale a hacer una escuela política en el exterior, pero todavía sin la idea de sacar al partido. O sea, lo que pensamos que iba a ser 6 meses se transformaron en 2 años. Nosotros pensamos que en 6 meses estábamos todos de vuelta. Eso, 6, 7 meses, y alguna gente siguiendo, entrenándose, formándose, pero digamos que en 6 meses teníamos, estoy hablando de abril del 77. Creo que fue un error garrafal. Y hoy estamos pagando ese error. Y entonces ya el error se convierte en traición. No es traición la de todos los compañeros, la de los hombres que dirigían el partido en ese momento, el muro político. Hoy hay gente que dice, pero no habría que haberlo sacado los compañeros, y yo prefiero entre un compañero, un héroe, un mártir más, y un compañero vivo, prefiero un compañero vivo. Mártir tenemos de sobra, los revolucionarios no hacía falta aumentar la lista de mártires, lo que hacía falta era preservar la mayor cantidad de compañeros.
Yo no sé exactamente cuándo se corta la relación de la gente que quedó acá, que siguió operando con la dirección, ¿no? No, ese dato no lo tengo, pero sí hasta agosto del 77 había una relación orgánica, de eso puedo dar cuenta. Después no sé. Fue un proceso que duró 3 años. Sí, de todas maneras no deja de ser doloroso y sobre todo lo sufrieron los compañeros que estaban presos, que se cortó, en la mayoría de los casos se cortó la relación con los compañeros porque bueno, materialmente también era muy difícil, casi imposible mantener una vinculación. Porque fue desarticulado el momento que lo sacaron del país. Porque aquí quedaron compañeros. Y que tienen toda la razón del mundo de reprochar la salida del partido del país. No solamente los presos. Aquí quedaron compañeros que se fueron a lo que le llaman el exilio interno. Salir es fácil, entrar es difícil, y es cierto. Es decir, salir es relativamente fácil. Ahora reinsertar de nuevo, bueno, nosotros no lo pudimos hacer, ¿no? Acá fue un problema de un mazazo, terrible mazazo que pegó a todos los niveles de la estructura el enemigo y bueno, se produjo una desintegración del conjunto del partido. Y ese partido con una buena parte en la cárcel, con una mayor parte en la cárcel, una buena parte en el exilio y también una gran cantidad de desaparecidos, sin dirección o sin el 80% de su cuadro de dirección, no estuvo en condiciones de recuperarse. Porque sí, nosotros leíamos los vietnamitas, vietnamitas que salieron ciegos de los pozos después de 2 o 3 años de la feroz represión de los yanquis en Vietnam del Sur. Pero no se fueron, salieron ciegos porque no veían la luz. Nosotros no fuimos capaces. Nosotros no fuimos capaces. Y no es no es poca cosa decir el 80% de la dirección histórica y de la dirección y de la última dirección. Hoy, por ejemplo, hay gente que trata de buscar los gérmenes de la división posterior del PRT en posiciones, en concepciones diferentes. Yo creo que el germen de la división del PRT está en esto, en el aniquilamiento de la dirección. Pero no se puede hablar de una deserción de la lucha del PRT. El PRT, si hay que decir algo, cayó en el campo de batalla. Las conversaciones con la banca privada internacional. En Estados Unidos lo hicimos allí primero con un grupo de los bancos más importantes por su tamaño, por su poderío. Y yo creo que el acierto más grande, yo creo que haberle pegado un gran susto a un poder muy grande. Fundamentalmente, nosotros le dijimos que a la gente que se podía cambiar esto, que esto se podía transformar.
y tocamos nervios muy delicados del sistema. Por eso vino la respuesta que vino, por eso fue la contundencia de la represión, por eso la cantidad de compañeros muertos y desaparecidos. Obviamente en el caso personal mío yo no me arrepiento de nada de lo que hice. Todo lo que hice lo hice a conciencia. El uso, el abrazo de la lucha armada fue como consecuencia de que se nos cerraron todos los caminos. En el caso de mi generación intentamos todas las vías y se nos fueron cerrando, y bueno, no nos quedó otra que ejercer el soberano derecho del pueblo de tomar las armas contra la tiranía. Esa fue nuestra lucha. No luchamos contra un gobierno legal constituido, luchamos contra una dictadura militar. Así nacimos a la lucha armada. Otra cosa son los errores que pudimos haber cometido después. Bueno, esa es una historia sin saldar. En tanto y cuanto los sobrevivientes del PRT podrán saldarla en tanto y cuanto sean capaces, con la máxima vergüenza revolucionaria, plantarse ante la historia y decir, bueno, en esto sí erramos. Todo lo que viví dentro del partido es todo ganancia. Es todo ganancia porque hay gente que muere o que va por la vida sin objetivo y es una hoja mecida por el viento. Pero nosotros todo lo hicimos en función de la gente, de nosotros mismos, y con el orgullo de estar permanentemente perteneciendo a un contingente de cambio que no era solamente de mi pueblo, de Córdoba, sino que en esa época era mundial, que nosotros queríamos esto, la globalización, digamos, pero que hubiéramos resultado ganadores nosotros. Un poco así. Si hay un sitio, una verdadera, a mí no me gusta la palabra utopía justamente porque quiere decir en ningún lugar, ¿no es cierto? Y lo que nosotros teníamos no era en utopía, tratábamos de crear un futuro científico, un futuro riguroso, no un futuro que no estuviera en ningún lugar, sino un futuro que estuviera en todos los lugares. Me gustó vivir esa vida, así que estoy contenta de haberla vivido. A pesar de la muerte que la rodeó y todo eso, te digo, esa idea de vitalidad, de proyecto vital, fue muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Entonces, yo no lo vivo como derrota, lo vivo como un momento de la historia, pero no como derrota. Yo siempre estuve conforme con lo que hice. Sé que corrí muchos riesgos, pero no me arrepiento de en lo que participé. Sí, hubo errores, puedo hacer autocríticas de un montón de cosas, pero en sí en decir, uy, ¿para qué me metí en eso? No, nunca lo hice. Ni lo hago ahora tampoco. Fue una parte de mi vida que la acepto tal cual la viví. Valió la pena por los años de libertad que significó la lucha frente a una vida como la que se está llevando ahora digamos, de conejo, para decirlo. No sé, esto medio difícil. Además es difícil decirlo a alguien que por circunstancias quedó vivo. Yo estoy de acuerdo que es difícil, ¿no? Pero más o menos por ese lado la pienso. Si se pudiese dar el hecho de que poder charlar hoy en día con Liliana a través de todo lo que ha pasado, se podría, mi idea es cómo decirle lo hermoso que es vivir a pesar de todo lo que ha pasado, o sea, fundamentalmente a pesar de su muerte, y lo hermoso que fue tratar de vivir como nosotros quisimos hacerlo con nuestra propuesta, lo triste que fueron todas las cosas en las cuales nos equivocamos, y lo fuerte que por suerte pudimos ser para salir de esos errores y podernos
podernos levantar a nosotros mismos. Claro, hubo un montón de cosas que me perdí, como ser el periodo de la infancia de mis hijas mayores, me separé de mi esposa, que tuvo que refugiarse en el extranjero, ¿no? Y perdí para siempre un montón de magníficos amigos, la flor y nata de la juventud de nuestro país que se inmoló, digamos, detrás de la bandera revolucionaria. Y bueno, a mí me dejó la sensación, digamos, una sensación también de una pérdida muy grande, porque perdimos muchos afectos. Mario perdió a su hermano, pero muchos acá, aunque no perdimos familiares directos de sangre, perdimos hermanos nuestros que, digamos, que por ahí eran más importantes o más cercanos que un hermano de sangre. Y perdimos mucho, o sea, no perdimos uno o dos, perdimos un montón. Nosotros vivimos con muchos de ellos, compartimos cosas, sueños, alegría, esperanza, el futuro, y bueno, y ahora no estamos. Lamentablemente, la gran mayoría de los chicos con los que me tocó militar a mí, hoy no están. Entonces, yo sigo pensando que lo que ellos hicieron, lo que hicimos juntos, sigue teniendo valor, sigue teniendo vigencia y que bajo ningún punto de vista voy a decir que el sacrificio de ellos fue en vano, porque para mí sigue latente la posibilidad, de vuelta digo, de encontrar una sociedad mucho más justa, mejor que la que vivimos actualmente. Lo que siento es soledad, tristeza, ¿no? Y también me siento muy orgulloso de ello. Creo que yo me siento muy orgulloso de formar parte de la generación de la que formó parte esa gente, ¿no? Porque cuando todavía no estaba nada claro, cuando todavía reinaba la oscuridad, ellos fueron los que decidieron ir a tomar el cielo por asalto, ¿no? Y me parece que eso es algo de lo cual uno debería sentirse orgulloso.